Dios les bendiga grandemente. Cuando, cuando una persona se la lleva mucho con otra persona, eh, ¿qué normalmente pasa? Dicen los dichos, de los, el que con, a ver, ayúdenme con los dichos. Eh, si te juntas con malos, vas a aprender cosas malas, ¿verdad? Si te juntas con buenos, vas a aprender cosas buenas. Dime con quién andas y te diré quién eres. ¿No? Así es, ¿no? El dicho, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno convive con otra persona, es influida, somos influidos, influenciados por la manera de pensar de la otra persona, ¿verdad? La manera de actuar de la otra persona. Tal vez para una persona, para alguien, algún suceso, alguna acción, eh, se determine de una forma, haya una cierta reacción, pero tal vez para otra persona determine de otra forma, de otra manera, y haya otra reacción. Tal vez para alguna persona, al ver a alguna persona tirada, ahí herida, ahí en la calle, tal vez para algún tipo de persona, eso es motivo de pararse y de ver y de ayudarle, pero tal vez para otra persona piensa diferente, sea una, ay, por algo de estar ahí, algo de haber hecho, ¿para qué me voy a meter en problemas? ¿Entiendes? Entonces son maneras de pensar distintas. Hay maneras de pensar distintas. Pero el mensaje de hoy, la palabra que hoy nos está dando es, y para que lo apunten ahí los títulos, es piensa como Jesús. Piensa como Jesús. Tenemos que, esa es la misión, pensar como Jesús. Pensar de la misma forma que Jesús. El mundo piensa de muchas formas, pero si nosotros nos pudiéramos amoldar a la manera de pensar de Jesús, todo fuera muy diferente. Eso es todo lo que se ocupa. Eso es todo lo que se ocupa. Es más, ni siquiera necesitaríamos hacer invitaciones para una reunión así. La misma gente, sola, la misma gente iba a empezar a decir, yo quiero ver qué haces tú. ¿A dónde estás yendo? ¿Qué estás haciendo? Yo quiero. Pero si solamente lo pudiéramos hacer, aprender a pensar como Jesús. Pensar y actuar como Jesús. El mundo, los que acusan, los que juzgan, dicen, está mal, es un pecador, es una pecadora, está muy mal. No, y yo soy un santo, yo soy una santa. Pero Jesús, ¿cómo piensa Jesús? Cuando llega una bola de hombres acusando a una mujer que ya la iban a piedrar. Los hombres pensaban, ella es una pecadora, ella merece la muerte, ellos están juzgando. Pero, ¿cómo piensa Jesús? Ella tiene, ella tiene la misma oportunidad que tienen todos ustedes. Que tire la primera piedra el que esté libre de pecado. Entonces, ese es, esa es, esa es
la meta. Esa es la responsabilidad de cada cristiano. Tenemos que amoldar, ajustar nuestra mentalidad, nuestra forma de pensar a la mente de Cristo. Se tiene que ir renovando, ¿qué? Nuestro entendimiento. Y renovar nuestro entendimiento es ir cambiando ideas. Y no es fácil a veces. No es fácil porque el mundo nos enseña a pensar diferente, a mirar por nuestros intereses y no por los intereses de los demás. Entonces, como vamos contra la corriente, el mundo piensa de una forma, pero nosotros como cristianos tenemos que aprender a pensar como Jesús. Ver a las personas no con nuestros ojos, sino con los ojos de Jesús. ¿Cómo ve Jesús? ¿Cómo nos ve Jesús? Amén. Vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios esta tarde. En el nombre de Jesús. Es un contraste muy grande entre la manera de pensar de Cristo y la manera de pensar del mundo. Es un contraste muy grande entre la manera de pensar del cristiano y la manera de pensar del mundo. Es como agua y aceite, es como decir lumbre y agua, totalmente diferente. Mire lo que dice Romanos 8, 5 y 9. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿En qué pensaría Jesús? ¿En qué pensaría Jesús el tiempo que estuvo en el mundo? Pensaría, voy a hacer una casa así, voy a hacer una casa así, voy a comprar un auto último modelo, voy a hacer esto y esto otro acá. ¿Serían esos los pensamientos de Jesús? ¿A qué no? ¿Cuáles eran los pensamientos de Jesús? Agradar al Padre, hacer la voluntad del Padre. Cuando estaba chamaco, joven Jesús, iba su padre y su madre, y José y María, iban en una caravana, muchas gentes, iban ahí, vamos, y iban con los pensamientos de que, ay, que ya se acabaron los burritos de machaca, que ya se acabaron los huevos cocidos que traíamos de lonche. ¿Quién sabe qué pensamientos llevarían ellos? Pero Jesús se les perdió. Jesús se los perdió, no los encontraban. Ellos pensaban que venían entre la multitud de la caravana, pero resulta de que no fue así. Y ya se empezaron a preocupar y lo anduvieron buscando, y hasta que fueron y lo encontraron en el templo. Ahí estaba rodeado de sacerdotes ancianos y hablando temas del Señor. Sus pensamientos ya estaban desde ahí dirigidos hacia lo espiritual, hacia el Señor. Entonces, nosotros ahorita en el mundo que vivimos, pues
tenemos que pensar también en qué vamos a comer, en el trabajo, en esto otro, en las preparaciones, en la escuela. Pero tenemos que primeramente, por encima de toda cosa, buscar el reino de Dios y su justicia. Si voy a estudiar para Jesús. Si voy a trabajar, va a ser para Jesús. Y si voy a estudiar en el trayecto del estudio, yo tengo que hacer lo que Jesús. Tengo que transmitir lo que Jesús. Si voy a trabajar, tengo que hacer lo que Jesús. Tengo que transmitir lo que Jesús. Por encima de todo lo demás. Por encima de mis propios anhelos o mis propios pensamientos o mis propios, pues, mm, conveniencias o cosas que para mí resultan bien. Por encima de todo eso, tenemos que pensar y transmitir a Jesús. Eh, Vemos a lo largo de la palabra de Dios, vemos a hombres y a mujeres que tenían sus oficios, pero ellos pusieron por encima de todo al Señor. Vemos, por ejemplo, a un Daniel. Vemos a un Daniel que el mundo pensaba, híjola, es hora de adorar al rey Nabucodonosor, a la estatua, porque ya empezó a sonar, es lo que pensaba el mundo. Pero él pensaba diferente, él pensaba como el Señor. No, a nadie más voy a adorar más que al Señor. Y hagan lo que hagan, yo no cambio de esa manera de pensar. Entonces, es muy importante el pensar. Es muy importante los pensamientos porque de los pensamientos dependen nuestras acciones. Siempre primero pensamos y luego actuamos. Me dieron una bofetada. Yo como el mundo, pues luego me pongo ¿no? Como el mundo, como la mayoría. Pero como Cristo, dame el otro, dame el otro. Ahí está, así más o menos. Ahí está. Listo. Es pensar como Cristo. Me robaron. Verás ahorita. Ahorita va a ver ese ratero que allá, como el mundo, y voy a ir a conseguir una 357 Magnum para nada más que venga ese. ¿Eh? Pero Cristo, como Cristo, ¿cómo se llamará este ratero, este ladrón? Tengo que orar por él. ¿Sabe qué juventud habrá pasado? ¿Sabe qué habrá vivido? Señor, ten misericordia. Y voy a esperarlo para en cuanto venga a robarme, voy a tener un plato de comida para darle. Toma, para de traer hambre, toma. ¿No necesitas algo más? Toma. Eso es pensar como Jesús. ¿O no está así en la palabra lo que dice? Si te roban la túnica, dice que le tenemos que dar el saco. Esos son los pensamientos, son las fórmulas de Jesús.
completamente fuera de lo normal, completamente fuera del pensamiento del hombre, totalmente al revés. Pero él no se va a equivocar. Imagínate tú haciendo eso con un ladrón. El ladrón se convierte al Señor. O al menos se va todo sacado de onda. Te va todo sacado de onda porque hubo un contraste que no es de humanos, es un contraste de solamente Dios. Entonces, miren lo que dice aquí. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Ahorita estamos aquí ocupándonos del Espíritu. ¿Ven? Ahorita venimos aquí a alimentar nuestro espíritu, a buscar la parte espiritual. Y dice aquí que eso es vida. Eso es vida. Buscar del espíritu es vida. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Se puede agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Bendito sea Dios. Bendito sea el Señor. Si anduviéramos según la carne, ¿quién sabe dónde anduviéramos? ¿Dónde estuviéramos? Si es que todavía estuviéramos. Entonces, procuremos siempre andar en el Espíritu. Vamos ahí a Filipenses 2:5, por favor. Una vueltecita nomás a la derecha. Filipenses 2:5 dice, primero lo vamos a leer, yo se lo voy a leer en la Reina Valera. Dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. En esta versión, en Filipenses 2:5, es la traducción viviente. Dice, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Y en esta versión, en la PDT, Palabra de Dios para Todos, dice, piensen y actúen como Jesucristo. Esa es la misma manera de pensar que les estoy pidiendo que tengan. Aquí dice, de el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres.
Aquí dice en el 6, porque era igual a Dios, no se aprovechó de ello. Al contrario, él se quitó ese honor, aceptó hacerse un siervo y nacer como un ser humano, al vivir como hombre, dice esta versión. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, o sea, parecido a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces, aquí la palabra de Dios nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. En la otra versión dice, piensen y actúen como Jesús, que Él se despojó de sí mismo. Aunque era Dios, no consideró que Él, ser igual a Dios, fuera algo a lo cual aferrarse, ¿no? Entonces, seguimos adelante. Dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Entonces nos sigue hablando a nosotros. Primeramente nos dice, piensen como Jesús, actúen como Jesús. Luego nos sigue diciendo, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en vuestra ¿qué? Salvación, con temor y temblor. Porque Dios es el que en vosotros produce así que el querer como el hacer por su buena voluntad. Pónganse a hacer lo que tienen que hacer. Haz de cuenta que es lo que está diciendo el Señor. Pónganse a hacer lo que tienen que hacer. Ya el Señor les ha dado la salvación, ocúpense de la salvación. O sea, ocúpense de esa es la línea, ese es el camino. No se desvíen ni para un lado ni para otro. Ocúpense de la salvación con temor y temblor, o sea, con mucha responsabilidad. No a la ligera, no así nomás, y ya soy salvo y estuvo, me voy, hoy no hay problema, sino con responsabilidad, ok, soy salvo y tengo que hacer lo que tengo que hacer. Tengo que hacer lo que tengo que hacer, tengo que esforzarme. Jesús, Cristo, Él ya tenía el propósito bien establecido, desde que Él vino a la tierra, desde que Él vino por medio de María, desde que nació, Él ya venía con ese propósito, Él ya sabía y a qué venía y todo. Pero Él se ocupó con mucho respeto de ese propósito. Él vivió ese propósito. Hemos hablado de los propósitos que Dios tiene para nuestras vidas. Les he compartido, hay una prédica ahí en el internet que se llama El propósito de tu vida. Todos tenemos propósitos. Entonces a ese propósito tenemos que ajustarnos y vivir por ese propósito. Estar en ese propósito. Porque es muy fácil irnos hacia los lados y descuidar ese propósito. A ver.
Esfuércese por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. Y temor, dice también. ¿Ven? Aquí dice así que, estimados hermanos, ustedes siempre han obedecido lo que se les enseñó. Entonces, tal como lo hacían mientras estaba con ustedes, es aún más importante que obedezcan ahora que no estoy con ustedes. Procuren la salvación de todos ustedes y háganlo con temor y respeto hacia Dios. Dios está obrando entre ustedes. Él despierta en ustedes el deseo de hacer lo que a Él le agrada y les da el poder para hacerlo. Hagan todo sin quejarse y sin discutir. Así serán hijos de Dios, sin culpa y sin falta, viviendo entre una generación perversa y mala. De esa forma brillarán entre ellos como estrellas en el mundo de oscuridad. Curioso, qué bonito como dice, ¿no? Entonces aquí dice, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad, hacer todo sin murmuraciones y contiendas, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de lo cual resplandecéis como luminares en el mundo. Asidos, dice aquí, asidos de la palabra de vida, o sea, agarrados de la palabra de vida, para que en el día de Cristo, yo pueda gloriarme de que no he corrido en vano, ni en vano he trabajado. Y aunque sea derramado en libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me gozo y regocijo con todos vosotros. Y asimismo gozaos y regocijaos también vosotros conmigo. Bendito sea el Señor. Entonces, esa es la manera que tenemos que adoptar, esa posición de Cristo. Haya pues en vosotros ese mismo sentir que hubo en Cristo. ¿Cuál se despojó? Y cuando tú te conviertes al Señor, cuando tú te vuelves al Señor, es lo que hace, es lo que tenemos que hacer. Despojarnos de nosotros mismos. Quitarnos esas costumbres, esas ideas, esas mañas, esas creencias, todas esas cosas que no son de agrado del Señor. Habla la palabra de Dios de que dice, quitaos pues, ¿cómo dice? Quítese ese traje del hombre que está viciado, que está del viejo hombre, habla del traje del viejo hombre, y revestidos del nuevo hombre. Entonces es quitarse, despojarnos de todo lo que no le agrada a Dios, antes de Cristo y luego después de Cristo, vestidos con el traje del nuevo hombre. Ya donde no entran aquellas cosas negativas. Y aquí venimos, nos reunimos, adoramos al Señor, aprendemos del Señor. Para eso, para que nuestro espíritu y nuestro entendimiento se vaya renovando entre más. Nos unimos como hermanos, como iglesia, para fortalecernos en el Señor. Porque solos, así separados, allá en el mundo, esto
El mundo nos quiere influenciar. Nos quiere influenciar, nos influencia y llegan dardos del enemigo y llegan malos comentarios y cosas y cosas. Por eso el cuerpo tiene que estar unidos. El cuerpo de Cristo tiene que estar todos los miembros unidos y entendiendo que somos dirigidos por la cabeza que es Cristo Jesús. Amén. Entonces, es fácil, a veces es fácil pensar como Cristo cuando todo está yendo bien. Cuando traes dinero en la bolsa, cuando tienes buena salud, cuando eres joven, es fácil pensar como Cristo. Sirvo, ayudo, hago, voy y esto. Pero es difícil, a veces es más difícil pensar como Cristo y actuar como Cristo cuando las condiciones están adversas, cuando hay adversidad, cuando hay injusticias, cuando hay cosas que no están bien, que no está pasando bien. Pero tenemos un ejemplo extraordinario, para mí es muy motivador la forma de actuar, de pensar de Pablo, del apóstol Pablo, esa manera de pensar que él estando aún ahí en esas circunstancias, ahí encarcelado por Cristo, por hablar de Cristo. Desde ahí él tiene la fortaleza y la vibra buena, la energía que nos da. Regocíjense en el Señor. Otra vez, hermanos, regocijaos en el Señor siempre. Están todos bien. No están padeciendo como yo. Yo estoy aquí, estoy gozoso en el Señor. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven. No anden en la carne, anden en el espíritu. No se claven en la carne, clávense en el espíritu, métanse en el espíritu. Entonces, ese es el reto, ese es el mensaje, esa es la idea. No de decirnos cristianos, no decirnos cristianos, soy cristiano, sino de vivir, pensar, pertenecemos al cuerpo de Cristo, pertenecemos al Señor, somos hijos de Dios. Una pareja, por ejemplo, mi esposa, mi amada esposa y yo, tenemos ya algunos años viviendo juntos. Y ya pensamos muy parecido. Es más, yo me quedo asombrado porque me levanto y digo, ahora podríamos hacer esto de desayuno, porque hace rato que no lo hacemos y sería bueno. Y me levanto y ella ya está haciendo lo que yo había pensado. Bendito sea Dios. Hay una situación, cualquier situación, y hay veces ella, pues yo pienso que sí, pero a ver, ahí viene. Pero vamos pensando porque vamos conviviendo, vamos aprendiendo, vamos entendiéndonos. Entonces así, mucho más tiene que ser con el Señor Jesús. ¿Qué haría Jesús? ¿Qué haría Cristo? José, el soñador, José el de la palabra, él estuvo batallándole
pero había una comunión con Dios, él estaba con Dios y Dios estaba con él. Y de repente está con una tentación tremenda, está con la mujer de su jefe y lo quiere que se acueste con él, pero él tuvo que poner primeramente al Señor, pensar como el Señor. ¿Qué haría el Señor? O sea, no, ¿cómo voy a faltarle al Señor que Él me está confiando todo? Entonces, vamos viendo a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Dice, Primera de Corintios 2:14, dice en esta versión, dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. El que sigue. Los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. ¿Quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos, ¿qué? La mente de Cristo. Bendito sea Dios. Aquí en esta versión dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Son locura. El hombre natural, el estar aquí reunido un sábado a estas horas, son locuras. Para el hombre natural, lo que está bien es un sábado en la tarde, es irse a parrandear. Para él eso es lo que está bien. Pero para irse allá a buscar al Señor, para él eso es locura. Es locura, están locos. Sí. ¿Por qué? Porque él no puede, o sea, no es que no quiera, es que no entiende. El Espíritu de Dios es el que da ese entendimiento. Dice, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, pues no podemos culpar a una persona que nos dice loco, porque no pueden, pues, ellos no pueden discernir. En cambio el espiritual, dice aquí el 15, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces esa es la idea, tener la mente de Cristo. ¿Cómo la ven hasta aquí? ¿Es fácil pensar como Jesús o es difícil? Así es. Él es el que nos redarguye y Él es el que nos hace hacer las cosas. Y en cada caso, en cada cosa, yo me ha traído, esta palabra me ha traído ya hace días, en todo, en todo, en todo, hasta comprar una verdura, un verdulero.
Óigame, ¿por qué tan caro? Déjenmelo más barato. Y yo sé lo que batallan, yo sé lo que viven, lo que trabajan la gente, los que hacen, los que cosechan, los que ahí andan, con mucha la atención y de que vivo enfrente de una milpa y veo todo el proceso que tiene que llevar, esperar y todo, para que uno, fíjate, ¿qué haría Jesús? Toma, adelante, dar. ¿Se fijan? Que no es tan sencillo, abarca mucho. Abarca mucho. Y pensar como Jesús abarca mucho. Y es todo, es lo que nos marca, es lo que hace la diferencia. Han llegado gentes conmigo, han estado, por ejemplo, hermanos o personas que empiezan y están un tiempo y luego se van. Entonces, siempre, siempre vamos a tener que estar aprendiendo. Día con día. Cada día es una oportunidad de aprender. Cada día es una oportunidad de aprender a vivir como Jesús, a pensar como Jesús. ¿Qué haría Jesús? Es muy fácil clavarse en el mundo, en los intereses. Y puedes hacer, puedes vivir, puedes ir a hacer lo que se tenga que hacer, pero con esa actitud. Yo, yo en lo personal, yo entiendo, acepto, reconozco que me falta muchísimo, muchísimo para aprender, para actuar como Jesús. Pero le tenemos que pedir al Señor, tener la humildad de no ser como ese religioso que subió ahí a orar y que dijo, gracias a Dios porque yo no soy como este. Gracias a Dios porque yo me reúno, yo me congrego, yo ayuno, yo doy diezmo. Y el otro humillado, golpeándose el pecho, no era digno ni siquiera de levantar su mirada y decía, perdóname Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Que nunca, que nunca, que nunca nos creamos superiores a otros. Así es. Sí, porque despuesito y eso habla de que el que se enaltece será humillado. Entonces, eh, tenemos tarea, tenemos tarea. Eh, ya mero terminamos. Filipenses 4:8. ¿Cómo dice el versículo? Bueno, el título ahí, en sus Biblias. En esto pensad, dice ahí. Si vas a pensar, piensa en esto. Es tan importante la manera de pensar. La manera de pensar cambia nuestras vidas. Si estamos pensando que nos va a ir mal, estamos pensando que, híjola, que no me siento competente, no me siento bien, que irá a pasar de mí, que esto otro, nos vamos a enfermar.
muchas veces inconscientemente estamos pensando cosas negativas. Por eso hay personas que no recuerdan, hay personas que no recuerdan lo que pasó, no recuerdan las cosas que les han pasado, inclusive una quebradura pueden haber sufrido y no se acuerdan. Entonces no le afecta ese pensamiento, no hay temor y salen adelante, siguen y siguen adelante. En cambio hay personas que están conscientes, híjola, me fracturé y fue una quebradura en la cadera. La mayoría no pueden caminar ya. Híjola, ¿y qué va a pasar? Y así me voy a quedar, ya no voy a poder caminar. Híjola, ya me voy a morir. Y esto, otro. Entonces, se anulan las probabilidades de que salga adelante esa persona. Entonces, ¿se fijan qué tan importante es la mente, la manera de pensar? Entonces, aquí nos dice la palabra en qué pensar. Dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensado. Yo creo que todas las características estas, pues, hablan de Dios. Si alguien, ¿quién es digno de alabanza? Nuestro Señor. ¿Quién es el buen nombre? Es el nombre que se le dio por encima de todo nombre. ¿Quién es el que tiene todas las virtudes? Entonces, pensemos en el Señor. Pensemos en el Señor y Él es la meta. La meta no está aquí. La meta no está aquí. Entiendan, la meta no está aquí. La meta está con el Señor. Ahorita estamos caminando una carrera, pero la carrera, nuestra mente debe estar puesta en la meta. Estamos en la carrera, pero la meta está con el Señor. Entonces, si entendimos, estamos caminando la carrera, estamos corriendo la carrera de la fe, dice la palabra, pero la meta está en los cielos. No somos de aquí, no somos de aquí, somos de allá. Pensar en las cosas de arriba y no las de abajo, dice la palabra. Puesto los ojos en Jesús, en Cristo, Él es la referencia. Él es la referencia, no es ni el hermano, ni la hermana, ni nadie. Jesús es la referencia. Terminamos ahora sí con Romanos 12:2. Romanos 12 del 1 al 2. Miren lo que dice, cómo dice esta versión, palabra de Dios para todo. Dice, así es la nueva vida. Dice el título, así es la nueva vida. Entonces, hermanos, les pido que respondan a la gran bondad que Dios nos ha mostrado. Ofrézcanle sus cuerpos como sacrificio vivo. Vivan solo para Dios y sean agradables a Él. Tal adoración es un verdadero propósito como seres humanos razonables. Tómale.
Aquí esta otra dice, así que hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Mire, se la vuelvo a leer en esta otra versión. Entonces, hermanos, les pido que respondan a la gran bondad que Dios nos ha mostrado. Ofrézcanle sus cuerpos como sacrificio vivo. Vivan solo para Dios y sean agradables a Él. Tal adoración es su verdadero propósito como seres humanos razonables. ¿Ven? Y luego sigue diciendo, no vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de ¿qué? De pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere y también lo que es bueno, perfecto y agradable a Él. En esta otra versión dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, Romanos 12, 1 y 2 acabamos de leer. Entonces, aquí la palabra, el Señor nos está diciendo que nosotros somos los sacrificios. Nuestros cuerpos son los sacrificios. Entréguenle al Señor sus cuerpos como sacrificio vivo. Un sacrificio muerto, un animalito muerto, ya no se puede portar ni bien ni mal. Porque ya está muerto. Pero ustedes, nosotros, somos los sacrificios vivos. Entonces tenemos que, con nuestra manera de ser, con nuestra manera de vivir, de adorar al Señor, que es nuestro culto racional, dice ahí. Y luego también, aquí esta versión, miren cómo dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. Más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarle la ¿qué? La manera de pensar. Se nos tiene que cambiar la manera de pensar. Y luego, entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces ahí dice, más bien dejen que Dios los transforme. O sea, es lo que tenemos que hacer, como un vaso de barro en manos del alfarero. Está en las manos. Y a lo mejor el vaso cree que ya está muy bonito. A lo mejor el vaso cree que ya está perfecto. Pero el alfarero ve una piedrita, ve una malformación, ve un detalle. Y lo que tiene que hacer ese vaso es de estar en las manos del alfarero. Dice ahí, dejen que Dios los transforme. Hay veces Dios nos dice, o la misma circunstancia nos dice, estás mal en eso. Y hay veces nosotros nos aferramos, no, no estoy mal yo, todos están mal, yo estoy bien. Y no estamos dejando que Dios nos transforme. Estamos aferrados ¿a qué? A nuestro yo, a nuestro ego, a nuestro yo. No nos estamos despojando.
Hay una palabra que yo cuando empecé en las cosas de Cristo yo lo hablaba mucho y hace mucho que no lo hablo y es una posición que tenemos que tener nosotros como cristianos. Tenemos que estar, vulgarmente dicen, flojitos y cooperando. Así, flojitos y cooperando. Dice la palabra de Dios que según el hombre, ¿cómo dice el proverbio? Según todo está bien, según nosotros, según el hombre, siempre está bien. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. ¿Verdad? Proverbios 21, 2. Entonces, ¿qué tal si nos ponemos de pie para darle gracias a Dios? Quiero decirles que Dios nos habla. Quiero decirles que aunque somos poquitos, o a lo mejor muchos van a ver este video, yo les puedo decir cosas bonitas, agradables, que te van a levantar el ego y te vas a sentir que estás más bien. Pero yo tengo un compromiso de decirte la verdad. Y la verdad siempre triunfa, dice. Yo no estoy aquí para darla suave, para enaltecer tu corazón. Estoy aquí para decirte la verdad. Lo que la palabra de Dios dice. A mí me retumban las palabras de Cristo. Cuando se dirigía a los fariseos, a la iglesia, y les decía, hipócritas, hipócritas. Y les decía una y otra vez, porque no estaban haciéndolo de corazón, no estaban haciendo lo correcto. Y según ellos estaban haciendo y que todo el mundo los veía. Pero él con coraje les decía, hipócritas. Entonces, es el compromiso de hablar la verdad. Hoy en este mundo, en estos tiempos, donde pues hay tantas congregaciones, tantas formas de hablar de la palabra de Dios, tantos intereses. Pero yo siempre, el Señor me ha puesto ese único interés, sí, la verdad. Y si uno escucha, entiende, yo me doy por bien servido. Y esas verdades, esas palabras, lo que nos dice, primeramente yo las recibo. Primeramente yo las recibo y me contrasta, me confronta. Y entre más pasa el tiempo, más pecador me siento. Porque es natural. Cuando empezamos en las cosas, nos hacemos legalistas, estamos todos bien, y sin darnos cuenta de tantos errores que a veces cometemos. Y yo entre más pasa el tiempo, digo, entre más me falta más, Señor, para hacer para hacer tu voluntad. Entonces no nos engañemos. No nos engañemos a nosotros mismos. Dice ahí en Santiago
que tenemos que ser hacedores de la palabra y no tan solo oidores olvidadizos que nosotros escuchamos, pero no hacemos lo que la palabra de Dios dice. Si Jesús, si Cristo es el camino, si Cristo es la verdad y si Cristo es la vida, ¿por qué tenemos que andar por otros caminos? Tenemos que seguirlo a Él. Él es el camino. Él es la verdad entre tanta mentira. Él es la verdad. Y Él es la vida. El que tiene al Hijo tiene la vida, dice la palabra de Dios. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Entonces, vamos a vivir, vamos viviendo para Cristo. Vamos viviendo a Cristo en nuestros corazones. Yo doy gracias a Dios por sus vidas. Yo le doy gracias a Dios por sus vidas. Pero también oro al Señor para que seamos lo que Él quiere que seamos. Que nos ayude a mirar, que nos ayude a escuchar. Que no nos vayamos en el engaño. Amén. Tenemos que amar. Tenemos que amar. Tenemos que amar al necesitado, al prójimo. Tenemos que amar hasta al enemigo. Tenemos que orar por el enemigo. Entonces hay que practicar. Yo les invito que esta semana que viene practiquemos. Practiquemos el pensar como Cristo. Y hay que estar así como escaneándonos. Vamos a escanearnos, no al vecino, no al hermano, no a la hija, no al hijo, no al esposo, a la esposa, escaneándonos a nosotros mismos. Así como dice Efesios 5 y Feria. Mirad pues con diligencia, dice ahí, con mucha atención. Mirad pues con diligencia cómo andéis, como sabios y no como necios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos, dice la palabra de Dios. Vamos a darle gracias a Dios. Te damos muchas gracias, amado Padre Celestial. Gracias por tu amor. Gracias por tu presencia, que tu Espíritu Santo nos sigue enseñando, nos sigue redarguyendo, nos sigue hablando, sigue perfeccionando la obra que empezó en cada uno de nosotros. Gracias, Padre. Gracias porque no nos desechas. Gracias porque tú nos adviertes. Gracias porque tú nos avisas, Señor. Reconocemos a esta hora, Señor, que hay veces hemos pensado como el mundo y no como tú. Reconocemos a esta hora, Señor, que a veces no nos hemos despojado de nosotros mismos. Pero te pedimos, Padre Santo, que tengas misericordia, Señor, de nosotros y nos ayudes, Señor, a despojarnos de nosotros mismos. Ayúdanos a dejar que tú nos transformes,
Ayúdanos a estar dispuestos, Señor, para ser transformados, que nuestra forma de pensar, nuestra manera de pensar, de vivir, de actuar, sea transformada, Señor, conforme a tu voluntad. Hasta esta hora reconocemos, Señor, que nos falta mucho, Señor. Reconocemos que necesitamos aprender más, pensar como tú, ver al mundo con tus ojos, ver a las familias, a los familiares, como tú ves, como tú nos viste, con ojos de amor, con ojos de misericordia. Ayúdanos que no se nos aparte de nuestra tabla, de nuestro corazón, la misericordia y la verdad, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Señor. Perdona nuestra arrogancia, Señor, perdona nuestro orgullo, perdona todo lo que nos ha engañado, Señor. Ayúdanos a ser de un corazón noble, un corazón conforme a ti, Señor, conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Queremos pensar como tú, Señor Jesús. Queremos vivir como tú, Señor Jesús. Ayúdanos a siempre tener la mirada puesta en ti, Padre Santo. Ayúdanos a no desviarnos ni a la izquierda ni a la derecha, sino seguir ese propósito, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Padre Santo. Ayúdanos a ser esa luz que necesita el mundo, Señor. Ayúdanos a hacer esas lumbreras que necesita el mundo, Señor. Ayúdanos no solo a hablar el Evangelio, sino que ayúdanos a vivirlo, Señor. Ayúdanos a ser hacedores de tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, ayúdanos a despojarnos de nosotros mismos, de todas cosas que nos han afectado, Señor. Quita de nosotros todo ídolo, quita de nosotros todo estorbo, Señor, que nos impide estar ante ti, Señor. Hacer tu voluntad, Padre amado. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús te lo pido, Padre. Esta semana que viene, esta semana de ayuno y oración, Señor, ayúdanos. Ayúdanos, Padre Santo, a vivir estos tiempos pues dedicados para ti. Ayúdanos a disponernos, Señor. Pon en nosotros la intención, tanto el querer como el poder hacerlo, Señor. El de orar, de poder ayunar, Señor. En el nombre de Jesús. Ayúdanos a hacer esos sacrificios vivos, Señor, agradables ante ti, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti. El Señor tenga misericordia de ti y ponga en ti paz. Bendito seas al levantarte, bendito seas al acostarte, bendito seas al salir, al entrar, bendita sea tu alacena, bendito sea
tu hogar, tu familia. Bendito seas tú y toda tu familia en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén y amén. Vamos a darle un aplauso al Señor.